Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Pues la verdad es que hablando de los bancos, no, y del tema, sobre todo el tema de la compra de banca cívica, la verdad es que yo siempre he sostenido que todo ese tipo de operaciones obedecen a una estrategia de naturaleza independentista. Yo creo que no tenemos que ver el qué pasa, sino que en su momento yo creo que se hizo muy bien en prohibir determinadas operaciones empresariales, ¿no? Detrás de las cuales estaba la mano del independentismo catalán. ¿Por qué? Porque ellos al final aprendieron alguna lección de la guerra civil, ¿no? Y saben que un proyecto independentista para ellos, para ser viable, necesita o pasa por tener un banco fuerte, por tener una compañía energética fuerte que incluya los tres ramos de petróleo, de gas y de electricidad. Ya la tienen después de que el gobierno de Zapatero les diera más o menos unión fenosa, ¿no? Y pasa por tener control sobre los sistemas de telecomunicaciones y por eso están presentes como primer accionista en el capital de Telefónica y son los dueños de, a través de Abertis, de la red de retransmisión, de transmisión de la señal de la señal de televisión, ¿no? Entonces esto responde estrictamente a estas cuestiones, ¿no? A dotarse de una estructura económica que haga o de una estructura que haga viable la independencia en términos económicos. Yo, por ejemplo, yo recuerdo una cosa que aprendí leyendo el libro de Juan Velarde, 100 años de economía española, el capítulo dedicado a la economía de la guerra civil, ¿no? Cómo Franco acabó con la resistencia a Cataluña y era pues simplemente Cataluña se proveía de energía de centrales situadas fuera de Cataluña. Franco las conquistó, cortó los cables y se acabó la resistencia en Cataluña y ellos no quieren que eso les vuelva a pasar, entonces andan haciendo todo este tipo de operaciones, ¿no? O sea, va de esto realmente. Bueno, lo de Cataluña fue un poquito más complicado, pero bueno, no vamos a entrar en ello. Yo, el tema, me parece un tema muy grave, el tema del independentismo catalán y del control de todas las energías y del sistema financiero, pero de eso hablaremos otro día. Hoy hay otro tema que es mucho más inmediato. Vamos a ver, señoras y señores, la semana pasada, tal vez no se hayan ustedes percatado, pero la semana pasada se han producido una serie de hechos que suponen en conjunto un cambio de 180 grados sobre la percepción que se tiene de España en los mercados internacionales. Empezó el miércoles con unas declaraciones que han levantado ampollas del analista jefe de Citibank, uno de los mayores bancos del mundo, el cual decía textualmente que España nunca ha estado tan cerca de la bancarrota como lo está en este momento. Por otro lado, señalaba que un 2,7%, que la economía caería este año un 2,7% y no el 1,7% que prevé el gobierno, lo cual nos coloca sinceramente al borde del abismo. Lo siguió el viernes el Financial Times. El Financial Times el viernes en primera plana llevaba un titular que básicamente lo que decía era que España, el coste del endeudamiento de España es inasumible. Y luego dedicaba una página interior, la página 7, dedicada íntegra a, con el título de, Hacia la oscuridad, en el cual señalaba de qué manera Italia, señalaba muchas cosas, claro, era una página entera, pero las cosas que más llamaban la atención era cómo explicaba que desde que gobierna el señor Rajoy, mientras en Italia el coste de la deuda a 10 años, que es la más importante y la más significativa, es decir, del endeudamiento a largo, había caído 189 puntos básicos, en España había subido 39 puntos básicos, por encima del 5,53%. Y esa cifra, sencillamente, es inasumible. Rompe además una barrera psicológica del 5,5% y a partir de ahí podría pasar cualquier cosa. Pero luego después Moody's opina que las comunidades autónomas no van a cumplir nada. Los mercados, de una manera general, opinan que la reforma financiera ha sido una tomadura de pelo y que la banca española es insolvente. Y finalmente esto se cierra el sábado en una reunión del nuevo presidente del gobierno italiano, el señor Monti. El señor Monti, para que lo sepan ustedes, porque hay algunos descerebrados que dicen, hombre, es que los italianos no son quien para darnos lecciones. Bien, los italianos en conjunto no lo sé, Berlusconi probablemente no, pero el señor Monti, que precisamente es un tecnócrata y han echado a los políticos en Italia, no los han echado, los han dejado amarrados al banco y no les dejan abrir la boca, el señor Monti es el mejor economista de Europa, era un número uno cuando estaba en Goldman Sachs, era cuando ha estado en
puestos de mucho nivel, y era el presidente de la Bocconi, que es una de las 3 mejores escuelas de negocio europeas. Es decir, nada que ver con un registrador de provincias como el que tenemos aquí. Bien. El señor Monti lo que ha dicho es algo que conocemos perfectamente, hemos venido diciendo desde aquí y ahora les explicaré con un poco más de detalle. El señor Monti lo que dijo fue básicamente 2 cosas. Dice, España empieza a ser un problema muy serio para Europa. Después de Grecia, España es el problema más serio al que tiene que enfrentarse Europa en estos momentos. Y, entre otras razones, porque él está comprando deuda a lo bestia y aceptando unos precios que son inasumibles. Primer punto. Segundo punto, que ese era una bofetada en toda regla al señor Rajoy, en el cual dijo concretamente que el señor Rajoy se le ha ido de la mano la economía y que se le han ido de la mano sobre todo las cuentas públicas, que el señor Rajoy no se ha ocupado de estabilizar las cuentas públicas. Claro, esto, señoras y señores, es gravísimo, porque es una acusación en toda regla a la política que el señor Rajoy ha estado haciendo en los 100 días que terminarán que llevará gobernando el próximo viernes. Bien, y dicho esto, y ya termino con este dato, y esto es porque ni el Citibank, ni el Financial Times, ni el señor Monti se han dado cuenta de algo muchísimo más grave. ¿De qué es de lo que no se han dado cuenta? Que resulta que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid en las últimas semanas acaban de decir que las cifras que ellos aportaron de déficit para el famoso 8,51% están infravaloradas. ¿Por qué razón? Porque las cifras estaban calculadas con ingresos estimados y cuando han tenido los ingresos reales, es decir, el dinero que de verdad ha entrado en caja, ha entrado muchísimo menos dinero porque hay una caída generalizada de ingresos fiscales. Bien, el Ayuntamiento de Madrid, 1.000 millones menos, un 40% de déficit más del que había dicho. Y lo del Ayuntamiento de Madrid es de traca, es realmente de chiste. 8 de marzo, escuchen ustedes, señoras y señores, 8 de marzo, ¿qué nos dice doña Ana? La ínclita doña Ana, el Ayuntamiento de Madrid ha cerrado 2011 con déficit 0. Hemos gastado lo mismo que hemos ingresado. Muy bien por doña Ana, aplausos. Llega 7 días después, el día 15, y ¿qué dice? Esta vez no doña Ana, porque no tuvo la vergüenza torera de dar la cara. Madrid ha cerrado el ejercicio 2011 con un déficit de 597 millones de euros, con un par de narices, con un par de narices. En 7 días pasan de déficit 0 a déficit de 597. Bien, ahora hagan ustedes un cálculo muy sencillo. Las razones que han llevado a que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid no haya, sus cifras sean mucho peores de las que dieron al gobierno para construir el 8,5% de déficit, son unas razones generales, es decir, son unas razones que afectan a todas y cada una de las comunidades autónomas, a todos y cada uno de los ayuntamientos de España. Entonces es lícito suponer que cuando estas gentes, que deben estar dormidas porque todavía no han hecho bien las cuentas de qué ha pasado en el año 2011, el resto de comunidades, Extremadura, Andalucía, Cataluña, la que quieran, bueno, han tenido que tener, lógicamente, el mismo problema que ha tenido la Comunidad de Madrid. Si ustedes presuponen que el déficit que van a tener de más es proporcional a lo que es el PIB de cada una de ellas, estamos hablando de 5.000 millones. Y si hacemos lo mismo con los ayuntamientos, 2.400 millones. Es decir, que el agujero déficit año 2011 es 7.400 millones más. ¿Esto qué significa? Que el déficit no era del 1,5%, que provocó el desgarrar las vestiduras y decir que era una exageración, sino que es del 9,2%. ¿Y ahora qué pasa? Pues pasa que el señor Rajoy va a tener que reducir va a tener que proponer recortes o subidas de impuestos por 55.000 millones de euros para poder conseguir el objetivo, que no lo va a conseguir ni de broma, del 5,3%. 55.000 millones de euros y no los 30 y tantos mil de los que estaban hablando. Bueno, el viernes empezaremos a salir de dudas, ¿no? Pero para mí el problema fundamental, además, es decir, no es una cuestión de que a estas alturas la gestión la tengan que hacer tecnócratas como en Italia o políticos como en otros países, porque yo creo que también los casos son diferentes. Yo creo que en este caso lo que se necesita es una gestión política de entrada. ¿Pero política de entrada en qué sentido?
pues como Margaret Thatcher, primero con principios, ¿no? Claro, el Partido Popular lo que no tiene son principios. El Partido Popular es una máquina para estar en el poder, y hoy pasan al PSOE por la izquierda y mañana se lo pasan por la derecha y pasado por el centro, porque lo que importa es estar en el poder. Entonces, sin principios yo creo que esto no saldrá adelante. ¿Y por qué hablo de principios? Porque evidentemente tendrían que tener una serie de principios básicos como guía de cabecera. Primero, la reducción drástica del sector público, no del Estado, del sector público. Y para eso tienen que hacer una reforma completa de arriba abajo de todo el sistema de autonomías y ayuntamientos. Pero como no tienen principios para hacerlo, pues simplemente iremos tirando. Lo mismo ocurre con el tema de la banca. Si lo suyo hubiera sido decir, que quiebre el que tenga que quebrar, que salga adelante el que tenga que salir adelante, como ha sucedido en el Reino Unido. Y en último caso, pues puedes llamar siempre a algún banco por ahí, si es que encuentras alguno, pues para que te compre algún banco y mantienes alguno más, pues como hizo el Reino Unido acudiendo al Santander y algunas otras entidades financieras. Pero es decir, es un principio que es lógico de mercado. Cuando no tienes dinero, ¿por qué tenemos que seguir enterrando decenas de miles de millones en este tipo de operaciones bancarias, ¿no? Pues simplemente porque no hay principios, ¿no? Que tendrán que tapar en las cajas de ahorros para que no quieran que salga a la luz a base de quiebras o a base de otro tipo de movimientos. Entonces, a mí me parece que la cuestión fundamental es esa, y lo que el Partido Popular no tiene son ese tipo de principios, ni muchísimo menos, empezando porque el ministro de Hacienda es un ferviente defensor del Estado de las autonomías, de lo público y demás, ¿no? Entonces, así mal vamos. Bueno, vamos a ver, lo de los principios me recuerda a aquella película de los hermanos Marx, en el que Groucho Marx decía, estos son mis principios. Es lo mismo, Groucho Marx en este sentido es exactamente igual que al registrador de la barba, ¿eh? Es decir, estos son mis principios, pero si no le gustan, aquí tengo estos otros, ¿eh? Eso es lo que está haciendo Rajoy. Pero bien, vamos a ver. El tema es vuelvo a decir y repito, mucho peor de lo que aparece o de la gente cree habitualmente. Miren ustedes, tú decías hace un momento, dice, el viernes saldremos de dudas. Vamos a ver, lo que vamos a tener el viernes son los presupuestos generales del Estado, que como su propio nombre indica, pero eso hacen es referencia al Estado. Sí, no, pero hacen a partir de ahí referencia al podemos Estado. hacer números. No, pero perdón. Entonces, en los presupuestos generales del Estado podrán venir subidas de impuestos, por supuesto que sí. Pero el gasto que puede recortar los presupuestos generales del Estado es una parte ínfima, porque lo que le queda al Estado, lo que le queda al Gobierno de España de libre disposición, son 57.000 millones de euros, porque es que lo han bajado casi un 30% en los últimos 2 años. ¿Qué quiero decir con esto? La mayor parte de las grandes partidas de los presupuestos son gastos fijos. Son gastos fijos, los intereses de la deuda son gastos fijos. El paro, hombre, la verdad es que les pueden bajar también el paro, no lo excluiría, pero vamos, de momento son gastos fijos. Son gastos fijos el dinero que le damos a la Unión Europea, 12.000 millones de euros al año, y son gastos fijos también las pensiones de los funcionarios. Le quedan 57.000 millones. Con esos 57.000 millones, señoras y señores, hay que financiar España. ¿Qué significa financiar España? Significa financiar los ministerios, financiar las Fuerzas Armadas, la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las infraestructuras, el I+D+I, etcétera. Todo lo que es España y todas las instituciones españolas, 57.000 millones. Y para esta cifra irrisoria, que es insuficiente y que ya no hay dinero para financiar España correctamente, esto ténganlo ustedes claro, España ya no tiene dinero, mejor dicho. Esta casta política, esta monarquía oligárquica antinacional, porque es la que nos gobierna, ha dejado a España sin recursos para financiarse. Y al lado de eso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que las comunidades autónomas, ayuntamientos y demás familia tienen 240.000 millones, señoras y señores, 240.000 millones para financiarse y para despilfarrar, de los cuales solo 100.000 millones son educación y sanidad, que por otro lado, podrían reducirse fácilmente un 20%, que es lo que han subido en costes por alumnos, eso lo has publicado tú, es lo que han subido desde que Aznar
tuvo la increíble idea de transferir a las autonomías la sanidad y la educación. Bueno, pues estos tíos han subido el coste por alumno, el coste por enfermo, en un 20% y además en términos constantes, por supuesto, en pesetas constantes, ojo. Y además la calidad se ha ido al garete en el caso de la educación y ha bajado bastante en el caso de la sanidad. Bien, 100.000 millones, porque claro, se encuentra uno con políticos por ahí, como me encontré el otro día en una tertulia con Vicente Martínez Pujalte, y va al tío y me dice, es que dice, ¿cómo vas a reducir? Me dice, ¿cómo vas a reducir el gasto de las autonomías si el 80% es educación y sanidad? Le dije, no, Vicente, pero ¿cómo puedes tener la santa cara de decir que el 80% es educación y sanidad? Eso es lo que dice toda la casta política parasitaria. Es el 50% es muy fácil. del gasto autonómico. Aparte de que sea el 50%, es que lo primero que tienen que hacer es empezar, por ejemplo, a cerrar universidades, ¿no? Porque eso de 17 de todo, eso es lo primero que no puede ser. Si aquí en la propia Madrid sobran universidades públicas directamente. Bueno, entonces, eso no tiene ningún sentido. La Universidad de Castilla, menos cuando se está reduciendo además cuando está reduciendo además el número de alumnos. Sí, bien, pero si es que le salía más barato, no sé a quién se lo decir el otro día, no sé si a ti o algo, que le salía más barato mandar los alumnos a Harvard que mantener las universidades abiertas. No fui yo. No fuiste tú. Pero Bien, es posible que sea cierto. Pero, perdón, y con esto y termino. Señoras y señores, el problema está en los 240.000 millones, de los cuales un 120.000 son puro despilfarro. Es ahí donde está el problema, porque del Estado no puede salir nada, y eso el señor Rajoy no lo va a tocar la semana que viene. Y luego otra cosa, que tampoco va a tocar, señoras y señores, no se saben ustedes que las grandes empresas españolas, por diversos tipos de motivos, que no puedo explicar aquí, tienen una serie de deducciones fiscales y de ventajas fiscales que les permiten pagar 60.000 millones de euros de impuestos menos. 60.000 millones, señoras y señores. Y las grandes empresas españolas apenas aportan PIB y apenas crean empleo. Una cantidad marginal. Y nos están costando 60.000 millones de euros en deducciones, extracciones fiscales de todo tipo. Bien, pues señor Rajoy, lo tiene usted muy fácil. Acabe usted con el 80% de las ventajas fiscales que tienen las grandes empresas españolas, y acabe usted y le pegue un tajo de verdad y entre sangre y fuego, como tiene que entrar en el sistema autonómico y en los ayuntamientos. Y mientras tanto, esto no hay por dónde cogerlo. ¿Y qué va a hacer el señor Rajoy? ¿Va a hacer eso? No, señores, el señor Rajoy no va a hacer eso. El señor Rajoy va a subirnos los impuestos, va a recortar prestaciones de todo tipo, va a recortar probablemente, todo lo que se le ocurra. Y a pesar de todo, el señor Rajoy no puede reducir 55.000 millones, que es lo que tiene que reducir. Y por mucho que nos exprima, por mucho que nos arruine, eso es imposible. Resultado, o en España sustituyen a los políticos de esta casta política, que ahí no estoy de acuerdo contigo, la casta política, la monarquía oligárquica antinacional que tenemos desde el año 77, no va a ceder nada, no va a ceder en nada. Ahí tienes el ejemplo de cuando hace 3-4 semanas, cuando Rosa Díez, UPyD, plantea en el Parlamento que hay que reducir el sistema autonómico y que hay que cambiar la ley electoral, en bloque total votan contra ella. Bueno, es que claro, es que la casta no puede hacer nada. Entonces, yo no le puedo ceder un minuto más, porque está don Juan Ramón Rayo dispuesto a dar un bote ya. Nos hemos pasado de tiempo, pero lo que no está en los escritos, y usted tiene un minuto. Bueno, y además pues, no permita que le interrumpan. Bueno, pues la noticia que copa los titulares es la compra de Banca Cívica por CaixaBank. Expansión, CaixaBank valora a Banca Cívica un 11% por debajo de su cotización. El Economista, la Caixa compra Cívica con una rebaja del 27%. No sé con respecto a qué lo habrán calculado, pero no sea desde luego con respecto a su cierre de ayer. Y 5 días, CaixaBank comprará Banca Cívica por 1.000 millones de euros. Y luego el otro gran tema de las portadas son las repercusiones que sobre Rajoy puede tener la no mayoría absoluta o la mayoría simple de ayer de Javier Arenas en Andalucía. Expansión, Rajoy garantiza que las reformas continuarán. El Economista, Rajoy decidido a endurecer los ajustes por los mercados. Y 5 días, Rajoy anuncia un presupuesto muy, muy austero y más reformas.
Y si quieren alguna noticia más, El Economista, Merkel cede, la Unión Europea tendrá un fondo de rescate de 740.000 millones, supongo que se referían a un fondo de rescate permanente, porque combinando el permanente y el temporal ya tiene uno de 740.000 millones. Expansión, el informe superalcista de Goldman Sachs es el mejor momento para comprar bolsa en una generación. Básicamente lo que viene a decir es que las cotizaciones de la bolsa son las mismas ahora que hace 10 años. Y nadie duda que en general en el mundo, otra cosa a lo mejor es en España, las empresas hoy son mucho más valiosas, han generado mucho más valor que hace lo que tenían hace 10 años. Y por último, 5 días, los pilotos de Iberia vuelven a la huelga. Qué bien, qué alegría, ¿eh? Bueno, ya el caso es progresar el país. Se lo tengo dicho, don César, desde hace mucho tiempo, y ha perdido usted una cantidad de pasta impresionante. Sí. Compre usted bancos americanos. Sí. Si yo pudiera comprar bancos americanos y claro tuviera que lo puede dinero, hacer perfectamente. Lo haría, sí. O sea, ya me gustaría a mí que después del afeitado, por no decir una palabra más gruesa, que me atiza Hacienda cada trimestre, me quedara dinero para comprar bancos americanos. O sea, tengo serios problemas para llegar a fin de mes. Cosa que le agradezco al concierto vasco, al concierto navarro, a los independentistas catalanes, a los del PER, a los seres y a toda la gente que vive a costa de nosotros. Y a sus benditas madres que los trajeron a este mundo. Y en fin, dicho lo cual, y para no seguir por este terreno proceloso, don Roberto, don Emilio, don Juan Ramón, muy buenas noches y vamos a tomarnos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.